solo permítame un segundo, voy a dejar esto aquí para que grabe. Tengo que dar un aplauso para poder sincronizar el audio, porque no se me graba. Ok, entonces, ¿listo? Adelante, comenzamos. Muchas gracias por la espera. Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo número 1. Vamos a presentar las relaciones financieras. Creo que ya vimos en 4 semestres, si no me equivoco, hace 1 año y medio más o menos. El equipo está integrado por Alejandra Costa, Andrea Costa y José Manuel Mendoza. Claro. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Primero que nada, una introducción para que veamos un poquito de qué vamos a hablar. Definir qué son las razones financieras, sus diferentes clasificaciones, que generalmente son 4. Y por último, una de las pequeñas conclusiones. Bueno, vamos a hablar de las razones financieras. ¿Qué es una razón? Es simple y sencillamente una decisión. Vamos a hablar sobre su importancia, qué nos ayuda en las finanzas, y sobre todo en esta materia que se llama estructura financiera de capital. Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad de negocio y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objetivo social. ¿En términos simples? Para medir la rentabilidad de la empresa. Así es una simple división con diferentes cuentas de activo, pasivo y capital. Son principalmente algo parecido a lo que el profe nos comentaba la vez pasada, de que la contabilidad se basa en el pasado y la finanza más o menos en el futuro. Esto va a ser una correlación un poco rara para ustedes, pero ahorita que viene el camino pues me acordé. Es algo parecido a las 3 preguntas fundamentales de filosofía, es decir, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Es igual en una empresa, qué es una empresa, a qué se dedica, de dónde viene, cómo está conformada y hacia dónde desea ir. Y además, pues es básicamente una simple división. Bueno, ahora vamos Perdón, me pasé. ahora vamos a ver Sí. su clasificación. Mientras que me regrese, ¿verdad? Sí. Déjame le muevo acá con las teclas. Razones financieras. ¿Dónde están? Yo también me pongo nervioso. Ya. Gracias. Razones financieras, vamos a ver que son muchas. Y entre más investiguemos, puede ser que más encontremos. Por eso mismo, y para no hacer un revuelo muy grande, se clasifican en 4. Nosotros de cada clasificación quisimos poner pues, las más relevantes, más importantes, las que más encontrábamos. A lo mejor se nos pasa alguna, o a lo mejor algunos de ustedes la recuerdan la razón, pero con otro nombre, o sea, puede variar un poquito. Bueno, vamos a explicar cada una de ellas. Vamos a empezar con las razones de liquidez. Bueno, pues para empezar con las razones de liquidez, quiero algún voluntario que me diga qué entiende por liquidez, o para ustedes qué es la liquidez. Si no, el dedazo, también. Aquí la dedocracia aplica también cuando estamos de este lado, a quien sea. Ahora sí, el cual. La capacidad que tiene la empresa de cubrir inmediatamente sus deudas. Exactamente, eso es la liquidez tal cual. La capacidad que tiene el deudor de cubrir sus deudas es muy importante, que es a corto plazo. Precisamente esas son las razones de liquidez. Aquí vamos a identificar el grado de liquidez con el que cuenta la empresa para las obligaciones a corto plazo. Vemos aquí que se apoya de activos corrientes. ¿Por qué? Pues porque son los activos que más rápido podemos hacer efectivo, y los pasivos corrientes pues, porque son las deudas que tenemos a corto plazo. Estas son las razones que tenemos. Empezamos con la razón corriente. Esta nos permite saber si tenemos la capacidad de pagar las deudas. Aquí podemos ver su división, que es activos corrientes entre pasivos corrientes. Es súper sencillo, obviamente que queremos que nuestros activos sean más grandes que los pasivos. La división tiene que dar 1. Dando 1 significa que tenemos los activos necesarios para pagar las deudas. Dando un poquito más de 1, pues es mejor, ¿no? Dando menos de 1 es que nuestros pasivos rebasan nuestros activos. Aquí podríamos pensar que es como mucho mejor que nuestra división de un número muy alto, ¿no? O sea, pues yo quiero que me dé 3, ¿no? Si 1 es bueno, pues 3 es mejor. Pero aquí tampoco es tan bueno porque tendríamos un exceso de liquidez. ¿Y esto qué hace? Pues que nuestros activos no se están moviendo tanto, nuestra empresa perdería rentabilidad. Entonces, ya sabemos que ningún exceso es malo.
Seguimos con la prueba ácida, es 100, igual la división, solamente que aquí se le restan los inventarios. ¿Por qué se restan los inventarios? Aquí voy a usar un ejemplo que el profe nos usó en clases pasadas. Digamos que con los activos que tenemos no alcanzamos a cubrir deudas, pero nos queda el inventario. Entonces decimos, no, pues, yo soy una empresa que vende sillas, voy y ofrezco mis sillas a muchos lugares, me las compran y con eso pago. Pero si mi inventario es de drones, pues no voy a poder sacar o vender tan rápido muchos drones para pagar las deudas. Entonces precisamente es para eso esta razón, para saber qué tanta capacidad tenemos de sobrevivir sin nuestro inventario. Ok, perdón que te interrumpa. ¿Alguien sabe por qué se llama prueba ácida? ¿Qué tiene que ver? Es como si se desintegraran los inventarios, ¿no? Como si se hicieran los inventarios. Está interesante la respuesta, no me la esperaba. Ayer lo escuché, lo alcancé a escuchar de rebote en una clase también, que era, es prueba ácida porque es activos circulantes menos inventario, menos deudas, bueno, o sea, usando las deudas, y la A no me acuerdo de qué era. Entonces lo escuché ayer, lo voy a traer para la siguiente sesión, o si alguien lo investiga ahorita, a ver si sale la nomenclatura. Adelante. Muy bien. La siguiente es el capital neto de trabajo. Esta se utiliza para calcular los recursos necesarios que necesitamos para, pues igual, o sea, no caer en las deudas, que no nos consuman las deudas. Como ven, pues todas son las mismas razones de liquidez, todas son muy similares, solamente van enfocadas a diferentes cosas. Seguimos con la rotación de inventarios, es la más sencilla de entender por el nombre. Aquí vemos qué significa que rotar nuestro inventario, pues cuando, qué tan fácil es que nuestro inventario se convierta en efectivo. Entre más rápido se convierte en efectivo, pues es mayor la rotación, es mejor. Seguimos con la rotación de cartera, igual que la anterior, solamente que aquí es con nuestros, con nuestra cuenta de... clientes por pagar, no, cuentas por pagar. Igual, qué tan rápido nos pagan nuestros clientes lo que nos deben. Y por último, la de rotación de cuentas por pagar. Aquí determinamos cuántas veces tenemos que pagar en un periodo determinado. Entonces, en el mes le tengo que pagar a tal, para pues también tenerlo en cuenta, para que no se nos pase y para tener los recursos necesarios. Seguimos con la C. Antes de continuar, bueno, no sé si el profe nos lo permita, si quieren ahorita más tarde con la presentación, o si sienten que ambos medio rapidín. Vamos en cada grupo, si el profe nos lo permite. Está bien, adelante. Gracias. Adelante. Bueno, a continuación yo les voy a explicar las razones de endeudamiento. Estas básicamente hacen referencia a las deudas que tiene la empresa, es decir, a su capacidad para solventar las mismas, es decir, esta va a ser capaz de asumir. En primer lugar tenemos a la razón de deuda, que es pues pasivo total entre activo total. Esta indica la cantidad de deuda, o sea, el pasivo que se está utilizando para financiar los activos de la empresa. Por otro lado tenemos la razón pasivo capital, que esta pues nos va a indicar la proporción en la que los socios financiaron capital contra la proporción en la que terceros financiaron en capital. Ok, esa sería, perdón, la estructura financiera de capital. Estamos viendo qué porcentaje de deuda y qué capital, entre esos mismos factores, pero por ahí va. Adelante. A continuación, pues siguen las de rentabilidad, que aquí pues hay que tener claro lo que es la rentabilidad. Es la capacidad de un negocio para aprovechar sus recursos al máximo y así poder generar beneficios o utilidades. Aquí, como pueden ver, tenemos tres razones. La primera, que representa el beneficio de la empresa después de restarle los costos básicos de producción. La segunda, que es la imagen de utilidades operacionales, representa el dinero que nos queda después de a los ingresos restarle los costos de actividad. Y la última, que es muy conocida, es el margen neto de utilidad, que es utilidad neta entre ventas. Esta pues representa la capacidad del negocio para generar utilidades a partir de sus ventas. Y por último tenemos las de cobertura. Estas nos permiten... La di para el otro lado, perdón. Es que estoy viendo otra vez. Cobertura. Por último, pues tenemos las razones de cobertura, que esto nos permite medir la capacidad del negocio para
solventar sus obligaciones adquiridas, especialmente pues las que hacen correr riesgo su salud financiera. Y pues aquí tenemos esta que es la cobertura total del pasivo, que pues es una razón que nos ayuda a medir la capacidad de la empresa para medir el costo financiero. Next. Bueno, como conclusiones, como lo comentaba Emilio, como lo comentamos, pues una razón es una simple división. Lo difícil no está en sacar las razones financieras, lo difícil es saber interpretarlas. No sé si la razón corriente me da uno, bueno, sé uno qué significa, ¿no? O sea, lo tengo, pero ¿qué voy a hacer con eso? Es muy importante como financiero saber identificar qué significa cada resultado que nos dé cada razón y pues de ahí tomar decisiones, tomar las mejores decisiones para la empresa. Ok, de acuerdo. Aquí se terminan las slides, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Hay otra? Sí, Como, sí, pues es una recapitulación simplemente sobre... Es recapitulación, entonces ¿le doy o no le doy? Sí. Aquí ustedes mandan. Yo le digo. Ok. Bueno, entonces dijimos que son 4 tipos de razones. El liquidez, que cuánto rápido puedo convertir mis activos en efectivo. El endeudamiento, que tanto debo para poder seguir operando. La rentabilidad, realmente estoy generando utilidades. Y la cobertura, que tanto puedo cubrir o proteger el capital por lo general a largo plazo. Ahora sí, por favor. Gracias. Amable. Y quisimos darles un bonus para que no se quede así como que muy sin mencionar, que es el que el profe nos ha mencionado muchas veces en las clases, que es el indicador financiero más importante, ya que nos muestra la capacidad de una empresa para generar flujo y rentabilidad de sus actividades, que es el EBITDA, que si recordamos la utilidad de operación, o la Y, en los míticos, sumándole la depreciación y la amortización. Excelente. Ahora sí, muy bien. Entonces, aquí lo relevante es el EBITDA, usarlo también como una razón financiera. ¿Cómo lo podríamos usar como razón financiera? ¿En cuál entraría? ¿Lo podríamos usar para apalancamiento, para liquidez, para rentabilidad? Si tuvieran que ustedes hacer una razón financiera con el EBITDA, ¿qué harían? Digo que entra más ¿En liquidez? Ok. ¿Y cómo lo podríamos hacer o qué usaríamos? ¿Entre qué lo dividiríamos? Al final del día es una división, como mencionaban. ¿Contra qué lo podríamos comparar el EBITDA? Podría ser el tipo de otra margen de utilidad, entendiendo ese final. Exactamente, el margen de EBITDA es uno de los indicadores más importantes que existe. Te dice la rentabilidad en porcentaje que está teniendo tu unidad de negocios. Ahorita lo hacemos en el ejercicio, pero divides el EBITDA entre las ventas. El EBITDA viene del estado de resultados, utilidad de operación, depreciación y amortización. Y en el estado de resultados, para las razones de rentabilidad, dividimos entre las ventas. Por lo tanto, haríamos lo mismo en este caso. ¿Ok? Entonces, por mi parte, mis comentarios es todo. Y ustedes también, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para los compañeros? ¿Algo que deban precisar? ¿Se vale también? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces ya nada más me apoyan por favor con las luces y continuamos con la clase. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, entonces para seguir en función de ello tenemos un ejercicio de razones financieras solamente para desempolvarnos un poco.
Ya no va tan arriba porque no alcanzo. Soy chiquito, una vez en una clase, cuando empecé a venir, me asunto hace algunos años, estaba ahí arriba y yo me brinqué, y cuando caí se me rompió el pantalón. Pero qué bueno que nada más el pantalón. Bueno, entonces tenemos aquí el ejercicio de razones financieras. Si nosotros tenemos la encomienda de realizar un análisis financiero de este balance general, de este estado de resultados, ¿qué es lo primero que harían ustedes? Esta no es. ¿Cuál sería su primera actividad? O sea, a mí me dan un balance general, ¿qué es lo primero que tengo que verificar? Ver si cuadra, exactamente, como platicábamos en otra clase. Entonces, ahí, ¿cómo sabemos si cuadra Isabel o Isabela? Siempre ando cambiando el nombre. Isabel. ¿Cómo sabemos si cuadra Isabel? Más capital. Así muy sencillamente lo digo usted, pero es algo bien importante que muchas veces no nos acordamos. Activo es igual a pasivo más capital. En este caso, ¿cuadra o no cuadra? Ok, de acuerdo. Entonces, no es tema de la clase, a la vez sí, también es una razón financiera, pero ¿se acuerdan del análisis vertical y el análisis horizontal? ¿Sí? ¿Cuándo hacíamos análisis vertical, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer por un análisis vertical? Como su nombre lo dice. Es una división entre el total entre la cantidad. Exactamente, alguna de las cuentas entre el total. Para saber, ¿cuál es su nombre? Luis Borras. Luis. Para saber qué qué porcentaje está representando esta subcuenta de una cuenta total. La cuenta total puede ser activo circulante, activo, capital contable, o inclusive en partidas más desglosadas como la de los estados financieros que vimos en la clase pasada. Entonces, eso está muy sencillo. Ahorita nada más quiero mencionar el tema de la variación porcentual. Si yo quiero saber cuánto varió la primera cuenta del balance, que es caja, de un periodo a otro, en porcentaje, ¿qué es lo que necesito hacer? Exactamente. ¿Cómo damos el primer paso, compañera? ¿Qué cálculo? Si yo le digo en 2021 tengo 165,000 y en 2020 tuve 141,000, ¿cómo puedo saber el porcentaje de cambio? Tomando el 141 como base. Tomando el 141 como base, ok. ¿Qué operación aritmética? Por ahí no sé si ustedes llevaron clase con el profesor Chapa, modelaje financiero, me dio a mí, y otra clase que era estadística financiera. Muy útil, tiene su estilo el profe, muy útil la clase, o sea, es de las que más te sirve si te enseña Excel, si tomaste las clases de Excel con él. Siempre te decía, hay una fórmula que todos los días se va a acordar de mí, valor actual entre valor anterior menos 1. Y todos los días que la hago, me acuerdo del profe Chapa. Entonces, la fórmula de la variación porcentual, ¿cuál es? Valor actual entre valor anterior menos 1. ¿Sí? ¿Lleva paréntesis o no lleva paréntesis aquí para el menos 1? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué, compañero? Exactamente, todavía existe algo que se llama la jerarquía de las operaciones. Y primero es la división y después de la adición o sustracción. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula, así por favor que nunca se les olvide. Entonces, si nosotros dividimos el valor actual entre el valor anterior, que son los 165 entre los 141, ¿cuánto nos da esa variación porcentual? 17 palitos por ciento. Entonces, valor actual entre el valor anterior menos 1 nos va a denominar, nos va a dar alrededor de 0.17. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Lo pasamos a porcentaje. Es solamente para recordar el tema del análisis. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda? Nomás para ir refrescando. Esto pues ya la mayoría creo que sí se acordaba. También yo pregunto también en examen profesional, por más sencillo que sea. Siempre pregunto esto y lo de la fórmula del valor presente o valor futuro en su defecto. También me ha tocado que algunos profes la toman, que no le están diciendo, pero ahí luego las topamos. Ya entrando en materia, tenemos de la parte de atrás, por enfrente tenemos el balance general, el estado de resultados. En la parte de atrás, ¿qué tenemos? Las razones financieras. Entonces, es lo que vamos a elaborar. ¿Cuál sería la primera razón financiera? Estructura financiera de capital. ¿Me suena? Sí, porque dijo de que sí me acuerdo que Lo platicamos. activo, pasivo.
Pasivo capital es la relación entre el pasivo y capital como el total. Entonces, la primera es la de estructura financiera de capital. ¿Okay? Esta sí la vamos a hacer así explicadita, porque es el eterno cuadrito que siempre hacemos en la clase. ¿Recuerdan qué era la estructura financiera de capital? La relación que existe entre estos dos, como el porcentaje. ¿Ok? Entonces, para establecer cuánto tenemos de cada uno, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues simplemente vamos a dividir el pasivo entre el total, o el pasivo entre el activo, que es lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver. Pasivo, ¿cuánto tenemos de pasivo? 525. Vamos a usar el año 2021, que creo es el más actual. 551. 561. 561. ¿Y de capital? 2 millones. 3 millones. 0.66. Muy bien. ¿Qué es la sumatoria de esto? Obviamente es el activo, que es lo mismo, esto más esto. ¿Okay? Y la sumatoria sería 3.627.000. ¿Ok? Se lo repito, pues está muy sencillo. Este es el pasivo y este es el capital. Por lo tanto, para ver la relación, pues lo vamos a dividir. Si yo divido 561 entre 3.627.000, ¿cuánto me da? Si tenemos calculadoras, si no les presto. ¿18%? Alrededor de 18%. Por lógica, si este más este es este, 18, ¿cuánto va a tener aquí? Acá va a ser 100%, obviamente, la sumatoria. ¿Cuánto va a tener 100 menos 18? 82. ¿Sí? 15%. 46. Aquí la demás da 15, ok. Entonces yo creo que ese es el dato correcto. Nos da alrededor de 15%. Por lo tanto, si dividimos 3 millones entre 3.627, ¿cuánto nos va a dar? Hay que hacerlo de esa manera, porque si lo hacemos directamente por comprobación de 100, nos lo va a ajustar aunque tengamos mal este. Nos lo hubiera ajustado ese 18 que traíamos si lo hacemos con el de 100. Entonces, 3.066 entre 3.627. ¿No? Alrededor de 85%. Y obviamente la sumatoria nos da 100%. ¿Sí? Si nos hubiéramos quedado con el 18 y hacíamos por diferencia, nos lo ajustaba y no íbamos a saber que lo teníamos mal. Es importante. A lo largo de la clase hay un ejercicio integrador que llegamos desde esto hasta calcular el EVA, y si nos sacamos mal esto, pues ya está mal todo lo demás. Entonces hay que tener cuidado. La estructura financiera de capital es pasivo 15%, capital 85%. ¿De acuerdo? Entonces esa es la respuesta al primer inciso. ¿Vamos a redondear? Sí, usen 2 decimales si quieren. Yo creo no, en estructura usen 2. Lo comúnmente aceptado son 4. Aquí nadie va a tronar ni va a pasar por 2 decimales, ¿verdad? Y así, aquí pones 19%, pues ahí sí. Pero pues los decimales en realidad en este caso, como lo estamos haciendo a mano, no importa. Si fuera Excel, te tomaría los 16 decimales. Muy bien, ¿aquí todo en orden? Les voy a dar un momento para que terminen de tomar sus notas. De acuerdo, entonces pasamos a la razón número 2. ¿La cual es? Deuda, activos totales. ¿Ok? Entonces nos dice que es deuda,
a activos totales. ¿Okay? ¿Cómo es la fórmula de deuda a activos totales? Si yo quiero saber cuánto representa mi deuda de los activos totales. Otra vez más fuerte, ¿verdad? Pasivo entre total activo. Los compañeros que expusieron, ¿qué opinan? Vamos a ver qué nos sale. ¿Cuánto tenemos en pasivo? Son 561. La razón de deuda activos totales y es dividir, según lo que le dicen las compañeras, ¿Qué queremos con la deuda? saber qué porcentaje representa nuestra deuda de nuestros activos totales. Entonces 561 y abajo cuánto tenemos de total de activo, pues 3627. Lo cual nos da 15%. Obviamente por la relación que guardan los apartados de ganancia general. Esto se pone André para nosotros empezar como a pensar, a hacer oye por qué y entender la relación. Es lo mismo, pero es un indicador diferente. ¿Sí? La empresa solo se está financiando con recursos de terceros en un 15%. No está apalancada, ¿ok? Tiene poca deuda. Al final del día siempre recuerden, o pones dinero tú o pones dinero tu abuelita. Sin dinero tu abuelita, este es tu dinero, el capital, ¿de acuerdo? Y en esta ocasión, pues solamente es un 15%. Hay que quedarnos mucho con eso que decía el compañero de, oye, pues es que nomás es una división. Lo que importa es el sentido que nosotros le estamos dando. ¿Hasta aquí alguna duda? Pasamos a la tercera, y la tercera razón es Razón de liquidez. razón de liquidez. ¿Ok? Esa liquidez, ¿cómo la calculamos? Los activos corrientes. Activo corriente entre pasivo corriente. ¿Sí? Activo corriente entre pasivo corriente. Pues aquí sí necesito que me ayuden en ver cuánto tenemos de activo corriente. 270,000. ¿Más fuerte, por favor? 470,000. 870, pasivo corriente. 243,000. Muy bien. De entrada aquí podemos observar que tenemos más activos. Otros dos tosidos y para afuera, compañeros. Aquí como Chacay tenemos cero tolerancia. Dijo el que no trae cubrebocas. Entonces, pues los tenemos más activos que pasivos. ¿Esto es bueno o malo? Era lo que platicaron ahorita. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de liquidez? Si vienen hoy todas las personas que les debo se ponen de acuerdo y vienen a cobrarme, ¿tengo para pagarles o no? En este caso sí. Entonces, al dividirlo, ¿cuánto nos da? 3.58%. Perritos, gatitos, es ¿qué unidad? 300 veces. Porque las veces que pudimos cubrir nuestras deudas corrientes o nuestros pasivos corrientes. ¿3 punto qué? 3.6. Aquí yo lo voy a redondear. ¿Y cómo se representan las veces? Con una X, o al menos eso quise dibujar aquí. Entonces, 3.6 veces. ¿Qué significa? Tengo la capacidad financiera, tengo la liquidez para cubrir mis pasivos corrientes 3.6 veces. Eso es la interpretación, eso es lo que nos sirve. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, si no hay otra pregunta, pasamos con la 4. Mi nuevo compañero Jairo. ¿Se ve eso usted? Okay. Nos dice la siguiente, por favor. Deuda a EBITDA. Deuda a EBITDA. Ok, Jairo, pero yo creo que primero pues vamos a necesitar calcular el EBITDA. Va a ser un 4.1. ¿Cómo calculamos el EBITDA? Jairo, ¿se acuerdan? Ahorita están platicando los compañeros. Los utilidades de intereses impuestos. Ok, la utilidad de operación. Ajá. La realización de amortización. De acuerdo, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Utilidad de operación más depreciación y amortización.
¿De dónde vamos a tomar la depreciación y amortización? ¿Del estado de resultados o del balance? Del balance. ¿Ok? ¿Están seguros? Sí. El EBITDA, la utilidad de operación la tomamos del estado de resultados. La depreciación, ¿será correcto tomarla la del balance? ¿Cómo se presenta Eddie en la Sofía? Digo que no, ¿por qué? Pero no le suena, a veces hay que hacerle caso a ese feeling que tenemos. Porque es como otra quiero. Pues es que hay depreciación y donde está. ¿Hay depreciación qué? En el estado de resultados. Hay depreciación en el estado de resultados. Y el EBITDA, el indicador financiero, nos dice la capacidad de generación de flujo de una empresa. Entonces, la depreciación que nosotros traemos en el balance general es depreciación acumulada. ¿Ok? Esa es la acumulada de toda la historia de esos activos. ¿Se acuerdan que se presenta en el balance general los activos y lo dice menos depreciación acumulada? Esa no la debemos de tomar en cuenta. La que tomamos en cuenta es la del estado de resultados porque es la del periodo de tiempo. La que le podemos sumar a la utilidad de operación porque esa utilidad de operación es la de ese periodo. Entonces estamos midiendo la rentabilidad, es la utilidad de operación del estado de resultados, obviamente, más la depreciación y amortización del estado de resultados. De esa manera lo calculamos. Si hacemos ese cálculo, ¿cuánto nos da el EBITDA? 660. 660. Entonces, aquí la razón de deuda EBITDA, ¿cómo la calcularemos? Si yo quiero saber cuántas veces tengo la capacidad de pagar mi deuda. O cuántas veces, mejor dicho, cuántas veces representa mi deuda a mi EBITDA. O sea, lo que debo, ¿cuántas veces es mi EBITDA? Exactamente, la deuda a EBITDA. ¿Ok? Entonces aquí se los voy a anotar abajo. Que creo es como tenemos los apartados, ¿no? Ahí para poner en los cajones. Deuda entre EBITDA. Y me comentaban ahorita que eran 660, ¿verdad? 660, y la deuda pues ya la traemos, son los 561. Muy bien. Hasta aquí claro de dónde salieron, bueno, dónde salió más bien el EBITDA, la deuda pues la estamos tomando de allá. ¿Todo claro? Hacemos la división. 85%. 561 entre el EBITDA. Sí, está aquí, ¿verdad? Es igual a la utilidad de operación más depreciación y amortización, que en este caso la utilidad de operación, ¿cuánto tenemos? 392.000. Solo uno. Y la depreciación y amortización del estado de resultados. Más fuerte, por favor. 261. Gracias, 261. Entonces, al sumarlos, que es el EBITDA, ¿cuánto nos da? 660. ¿De acuerdo? De ahí viene. Hay que tomar la del balance general. Entonces, si yo divido la deuda entre el EBITDA, ¿cuánto nos da así nominalmente? 0.85, ok, este el EBITDA es en veces, ahorita dijeron 85%, suena lógico porque nos estaba dando 0.85, pero es 0.85 veces, ok. Esto es una empresa, ¿qué creen ustedes? ¿Está endeudada o que no está endeudada? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si está endeudada, porque tenemos deuda, ¿verdad? Pero aquí que la deuda representa un 85% de mi utilidad operativa. de mi utilidad operativa, y eso es mucho, ojo, es mucho, bajo el contexto de que yo voy a pagar esta deuda en un año, pero la deuda no la vas a pagar en un año como empresa, ¿sí? La deuda es a periodos más largos.
Por ejemplo, las empresas que vemos aquí nosotros, por eso los contextualizo mucho en las empresas de bolsa. Las empresas de bolsa se están financiando mínimo a unos 3 años, entre 3, 5 y hay bonos hasta 10 años. Entonces, estos 561 no los vas a pagar tú en el primer año, no los pagas todos, das nada más una aportación al capital y los respectivos intereses. Entonces, en realidad, allá afuera, este punto 85 es una muy buena razón de apalancamiento. Porque en el supuesto de que te cobran esa deuda, el día de hoy, que la vas a pilotear a 5 años, sí la puedes cubrir con tu flujo operativo. ¿Okay? Una razón normal de apalancamiento anda entre, obviamente depende de la industria, entre 1.5 a 2.5. Y arriba de 2.5 eres una empresa bastante apalancada. No es lo mismo una empresa de servicios que no tiene que financiar activos. ¿Okay? La empresa de servicios rentas unas oficinas, compras la de las computadoras y ya. Si vas a hacer cemento, tienes que invertir millones en una planta, o si vas a hacer producir metales, una fundidora o algo por el estilo. Ahí es donde entra ese feeling financiero de ustedes, de conocer a la empresa, de conocer a la industria, para poder hacer que el Excel haga la división y tú interpretar la razón financiera. Ese es el verdadero análisis financiero. Pero para eso necesitamos habernos sentado nosotros a revisar el reporte anual, a ver los estados financieros, a los reportes de analistas, a comprender a qué se dedica la empresa, el sentido del negocio, y por lo tanto en esta ocasión es una buena razón de apalancamiento. ¿Sí? Lo normal es entre 1 y 2.5 y arriba de 2.5 eres bastante apalancado. Que hay empresas que lo soportan, por ejemplo en su momento Cemex estuvo financiado, no se aburra compañero, Cemex estuvo financiado, como el cubrebocas, Cemex estuvo financiado a un 90% pasivo y 10% capital. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la industria cementera es muy intensiva en capital. Para hacer una planta necesitan miles de millones de dólares. La planta de GCC de Samalayuca, la que está ahí después de la planta de cogeneración de CFE, ya casi llegando a Juárez, esa costó miles de millones. ¿Okay? Entonces una planta de cerámica no cuesta tanto, cuesta alrededor de 100 millones de dólares. Una empresa de servicios es menos intensiva, por lo tanto requiere de menos apalancamiento. ¿Okay? Entonces es lo bueno, ¿no? Entrar a ese análisis y entender los números. ¿Y de qué color venía esta razón financiera? El rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante. Cuando nosotros veamos el tema de crédito, de apalancamiento, que no recuerdo si sigue mercado de valores o apalancamiento, ¿qué exposición sigue? Por ahí está en la plataforma, si no me equivoco. ¿Cómo? Mercado de valores. Cuando veamos el apalancamiento, vamos a ver que los contratos de deuda de estas empresas que contratan 500, 600, 700 millones de dólares, son contratos de 300 páginas que están bajo ley de Nueva York, los vamos a ver aquí, obviamente en las 300 páginas, solamente el resumen, y al final del día te dicen, te va a cobrar intereses, ¿por qué? Por como tengas esta razón financiera. Por ejemplo, en Interceramic, Cemento, Rafa, pagamos los intereses de acuerdo a cómo esté esta razón financiera, junto con la número 5, que es la que sigue. ¿Okay? Entonces, por eso es la relevancia. Allá afuera, en la práctica, estas dos son las razones financieras más importantes que existen. ¿Puedes repetir otra vez cómo interpretarlo? O sea, sería simplemente que no está apalancada la empresa. Sí, en este caso nos dice que nuestra deuda representa nada más 0.85 veces de nuestra capacidad de generación de flujo. Tú dices, oye, traigo aquí no es 85, es 3.5 veces. ¿Qué significa esto? Oye, tu deuda representa 3.5 veces tu capacidad de generación de flujo. O sea que estás más apalancado, tienes más deuda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces pasamos a la número 5. ¿Qué nos dice la número 5? Cobertura de intereses. ¿Okay? Esta habla un poco del apalancamiento, de la solvencia de la empresa, de su endeudamiento. Y la número 5, que es la cobertura de intereses. No sé por qué está lleno de cabellos aquí. Cobertura de intereses. ¿Y cómo la calculamos? Si yo quiero saber cuál es mi capacidad de pago de los intereses, cuántas veces puedo cubrir mis intereses. Acá es cuántas veces puedo cubrir mi deuda, es eso. Acá, cuántas veces puedo cubrir mis intereses. Pues la lógica es dividir el X
EBITDA entre los intereses. ¿Cuánto tenemos de EBITDA? Los 660. ¿Y de intereses cuánto estamos pagando? ¿Cómo, perdón? Si hacemos esta división, también es en veces. ¿Cuánto nos da? 8.25. 8.25, lo vamos a poner aquí, 8.25 veces, ¿ok? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Que si nos cobramos intereses ahorita somos capaces de pagarlos. Hasta 8 veces. No lleva dos compañeros, no en un estricto sentido, sino al banco qué es lo que le interesa. La deuda, la parte del apalancamiento, lo que le des al banco de cierta manera, si lo pueda justiciar con las garantías. Si tú quieres un préstamo, pues hay una garantía, ¿no? Si quieres un crédito hipotecario es tu casa, un crédito automotriz es el auto, la moto de Coppel o de Electra, y acá es el cobro de intereses, es lo que le interesa al banco, que estés pagando los intereses. Al final del día es recuperable la deuda y los intereses, por eso también le hace mucho seguimiento al banco y las empresas para saber cuál es la capacidad de pagarlos. Por ejemplo, hay distintos tipos de crédito para las empresas. Hay un crédito que es un bullet, o sea, bala en inglés, no me dejará mentir aquí Isabel. Entonces, ¿por qué se llama así? Porque tú pides 500 millones de dólares y los pagas solamente hasta el final de los 5 años, lo pagas todo de balazo, ¿okay? Las amortizaciones de interés, pero no amortizas capital. Entonces, por eso es importante entender que hay que darle seguimiento a la cobertura de intereses, y estas son las dos razones financieras más importantes que existen afuera. Aunque yo no voy a pedir 500 millones de dólares cuando voy a hacer un crédito para un financiamiento de una pequeña empresa, un banco, alguna SOFOM, esto es lo que revisan. Tu capacidad de generación de flujo, que es el EBITDA, te piden un estado de flujo efectivo, y obviamente tu apalancamiento, para saber si vas a poder pagar y para saber si no estás endeudado de más. Tan simple como eso. Entonces son estas dos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. ¿Cuál es la que sigue, compañero? ¿La 6? Margen bruto. ¿Esta es sencilla, no? No. ¿Cómo será? ¿Si se la avienta o no, compañero? Margen bruto. Ok, ¿de dónde creen que nos sacamos? ¿Del estado de resultados o del balance general? Del estado de resultados, que es donde vienen los márgenes. Entonces, en estado de resultados, ¿qué ponemos al final del día? Ya nos decían que es una división. ¿Qué ponemos arriba? Utilidad neta. Exactamente, si no es perro, espera. Utilidad bruta, ¿ok? Y lo dividimos entre las ventas. En el estado de resultados lo dividimos siempre entre eso. ¿Cuánto tenemos de utilidad bruta? 1.359.000. ¿Ok? ¿Y de ventas? 2.730.000. ¿Ok? Entonces dividimos 1.359 entre 2.730. Punto 49 veces, porque lo representaremos en margen como porcentaje. Pues es un margen de rentabilidad, un margen de utilidad. Entonces vamos a poner porcentaje, que era alrededor de un 50%, ¿no? Para ejemplos aquí explicativos. Entonces alrededor de 50%. ¿Todo claro? Sencillo, ¿no? 7, si no me equivoco, debe ser el margen operativo. Está muy sencilla, ¿no? Debería ser nada más utilidad de operación entre ventas. Vamos a cambiarla. ¿Por cuál? Por la del margen de EBITDA, que me parece más relevante. ¿Okay? Aquí obviamente esta de margen bruto es cuánto me queda a mí después de los costos de producción.
¿sí? O sea, cuánto se va repartiendo el pastel a lo largo del estado de resultados conforme va bajando. Entonces esta cifra vamos a cambiarla por el margen de EBITDA. También, sencillo. ¿Cuánto tenemos de EBITDA? 660. Bueno, aquí ustedes la anotan de esta manera. Ese EBITDA, obviamente, entre las ventas, y las ventas son los dos, 730, que ya sabemos. Y aquí lo relevante, también lo que platicaron ahorita de cómo interpretarlo, que es, siempre les pongo el ejercicio, ¿no? El ejemplo de que es mi primer día como analista financiero en el súper, en corporativo del súper. Y dentro de esa información financiera que nosotros generamos, que pudimos a generar la clase pasada, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues bueno, empezar a comparar. Y yo no puedo comparar el EBITDA del súper con el de Walmart o con el de Soriana, son empresas de diferente tamaño. Es una comparación directa, por así decirlo, una comparación nominal. Lo que hay que hacer es la comparación relativa, o sea, ya con los porcentajes. ¿Aquí cuánto nos dio? 24%. También obviamente todo lo que sea margen va a ser en porcentaje. Entonces aquí nos da 24%, suponiendo que fuera el súper. Oye, pues este 24% ¿es mucho o es poco? ¿Qué será? Salud, compañero. ¿Cuánto será ese margen del 24% si yo fuera el súper? ¿Poco o mucho? Poco. ¿Poco? Y porque es la relación que tiene mis utilidades sobre mis ventas. Pues la más extensa tan es como para ganar en 24%. La capacidad de generación de grupo, ¿sí? 24%. Yo nada más de mi rentabilidad a nivel de EBITDA es 24%. Esa es la compañía que es poco. ¿Okay? ¿Qué vende el súper? Abarrotes, ¿no? En general, hay muchas cosas, porque no es como abarrotes. ¿Dónde puedo yo comprar lo que compran en el súper? ¿En muchos lados o en pocos lados? Entonces, puedo ir a la tienda, puedo ir al Oxxo, puedo ir al 7-Eleven, puedo ir a cualquier lado. Entonces, eso que genera automáticamente competencia, y la competencia hace que los precios sean obviamente competitivos, aunque sea muy redundante. Les platiqué el ejemplo de GCC, la clase pasada. Ustedes intenten comprar un saco de cemento Cemex, que es la cementera más grande de México y de las más grandes del mundo, aquí en Chihuahua, no lo van a encontrar. Ustedes intenten de comprar un saco de GCC en Monterrey y no lo van a encontrar. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen que no vende uno en la plaza del otro? Por la competitividad. Claro. Por respeto. Exactamente, el mejor respeto. La vida no es tan color de rosa como nos gustaría. Lo voy a decir en palabras muy suaves. ¿Cómo puedo decir? Digamos que se pone de acuerdo, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. ¿Okay? Eso es monopolizar el mercado. A lo mucho encuentras a Pasco desde hace algunos años. ¿Sí? Pues son mercados no tan competidos. Entre menos competidos el mercado, son mayores los precios y mayores los márgenes. A lo que me quiero regresar es que si soy al súper una barrotera, el margen está bien matado, porque aparte ellos nada más comercializan. Entonces en la comercialización no agregas valor y lo que quedas con el margen. Las comercializadoras no tienen tanto margen, al súper le pegan volumen. Cuando no puedes pegar margen, le pegas el volumen, ¿de acuerdo? Entonces este podría ser un tanto alto para una empresa comercializadora como lo es el súper. Por eso lo que hacen ellos es que empiezan a meter productos propios, ¿sí? El producto más rentable que tiene el súper son las palomitas, las que están en la entrada, es el más rentable en porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces es interesante y es parte de comprender las industrias y ver cómo se manejan los diferentes servicios de negocio. Algo que tendrá un gran margen de rentabilidad en todos los niveles, ¿qué creen que sea? Negocios así muy restrictivos. La salud, por el tema de las concesiones. No sé si ya vieron temas de administración estratégica, el análisis de Porter, las 5 fuerzas de Porter y esos temas, ¿no? Perfecto. Entonces va por ahí. Algo más sencillo, donde nosotros tenemos ciertos monopolios, por ejemplo en las concesiones que da el gobierno de la administración de las carreteras o la administración del aeropuerto. ¿Cuántos aeropuertos hay en Chihuahua? Hay en Monterrey, en Ciudad de México, dar una concesión y eso te permite a ti jugar con los precios y por lo tanto elevar los márgenes porque no hay competencia.
Las aerolíneas también llegan a tener una usabilidad de un 60-70% en algunos casos antes del COVID. ¿Por qué? Porque pues solo hay 5 líneas aéreas. Entonces es interesante todo ese tema. 24%. A mí se me hace alto para una administradora, se me haría bajo para una administradora de carreteras o de aeropuertos. Entonces todo depende. La conclusión es que como tal, pues este número no te sirve absolutamente de nada. Un número solo no me dice nada. Que necesitas otros para compararnos. ¿Cuál puede ser la primera comparación lógica? Pues obviamente tu pasado, o sea, el día de ayer. Eso sería lo primero que tienes que hacer. ¿Estoy generando más o menos margen? Ese es lo primero. Hoy estoy generando menos. Bueno, vamos a estar resultados. ¿Qué fue? Tuviste menos, tuviste más costos, más gastos, y aquí es donde empiezas a ajustar. Esa es la utilidad de esto. Razón número 8. Margen neto, que ese simplemente va a ser la utilidad neta entre las ventas. También está, bueno, pues de Twitter, ¿no? Utilidad neta entre ventas. ¿Cuánto tenemos de utilidad? 223.300. Y de ventas, pues lo mismo, que tenemos los dos, 730. Lo dividimos alrededor de un 8%. Lógicamente, mientras nosotros bajamos en el estado de resultados, las razones, las de rentabilidad van disminuyendo, a menos que entre esta y esta, entre la operativa y la neta, tengas alguna evolución súper extraordinaria de impuestos que te haga incrementar la utilidad, cosa que casi nunca se presenta, en la mayoría de los casos no es así. Entonces, ya tenemos hasta aquí, nos faltan dos, si no me equivoco. Sí. Nos falta una que es el ROA. ¿Alguien conoce el ROA? No, nunca se los han enseñado en alguna clase, se los han mencionado en alguna revista. Sí, pero no me acuerdo, ¿ok? Entonces, es el rendimiento sobre activos, ¿ok? Rendimiento sobre activos. ¿Cómo lo calculamos? ¿Por qué no calculamos el rendimiento sobre los activos? Porque quisiera yo saber el rendimiento que están teniendo mis activos. Una pregunta muy ambigua y muy amplia, pero ¿por qué quisiera ver o cómo calculo el rendimiento de esta parte? Con las ventas, lo comparo contra las ventas. ¿Cómo lo ponemos? Ventas entre activos. Ok, vamos a hacerlo de esa manera. Dividimos las ventas entre los activos. Ventas ya las conocemos. Son los dos, 730. Y los activos también. Son los 3, 267. Y al hacer esta división, es un rendimiento, es un margen. ¿Cómo, perdón? 3,625. Ah, 3,625. Los 730 entre 3,625. Por favor, no nos mira el día de hoy. 3,627. Ok, ahora sí ya quedó por frase. El 75%. ¿Qué significa esto? O sea, porque hay los activos también hablar de los, por ejemplo, se puede involucrar no tanto solamente el giro de la empresa, ¿no? Pero lo que platicábamos y si tenemos deudores diversos, otras cosas, que no son exclusivamente los que son ingresos externos, si se puede calcular sobre eso, o sea, no hay problema que los
activos estén abarcando todo eso. Sí, no hay problema porque los activos son los que te hacen a ti, son los que generan la operación. Los activos es ese chasis, esa base del auto que te permite a ti generar los resultados independientemente de cómo los estés financiando. ¿Sí? Son temas distintos. Entonces es precisamente eso lo que queremos ver. ¿Cuál es la rentabilidad que yo le estoy sacando a lo que me permite vender? ¿Qué es lo que me permite vender? Mi maquinaria, el terreno, el edificio, el inventario, mis cuentas por cobrar. Por eso se establece la relación entre las ventas y los activos, ¿de acuerdo? Entonces esto de aquí es lo que me permite, independientemente de cómo esté financiado. La otra parte la vamos a ver cuando saquemos el costo del pasivo, del capital y el combinado, que es el WACC, que también ya lo debieron de haber visto por ahí en alguna clase. Entonces es por eso y es bien importante entender esa dinámica. Lo que tenemos en nuestra empresa que nos permite generar las ventas con los activos, las ventas, tienen una rentabilidad de un 75%. ¿Sí? Entonces si yo tengo, por ejemplo, un auto, digo, es un análisis muy humano, si yo tengo un auto que me costó 100,000 pesos y estoy generando 10,000 pesos cada 6 meses o cada año, o cada mes, como quieran verlo, pues le estoy sacando una rentabilidad al activo del 10%, porque es lo que me está permitiendo producir. Estos activos me permiten producir esto, por lo menos la rentabilidad. ¿Okay? Es importante esa relación. ¿Todo en orden? ¿Podemos pasar al siguiente? Compañera que está ahora atrás, ¿me recuerda su nombre, por favor? Janet. Ok, compañera Janet. ¿Cuál razón sigue? Rendimiento y lo error. El ROI. ¿Se acuerda usted del ROI? ¿Lo ha visto en algún lado? Si no lo ha visto, no. Las actividades interpersonales. El profe simulaba lo que eran las actividades interpersonales. Exactamente, ¿quién es su profe de simulador? Ahí. Los aquí de las finanzas. Sí, no, la verdad, está entre los 3 mejores profesores aquí en la facultad, sin lugar a dudas. Si pudiera tomaría clases, me puedo poner uno de mis grandes maestros, no solamente de finanzas, que para mucha buena amiga. Ahí nos saludan. Muy bien. ¿Cómo dijo? Ah, es muy buen compa, muy buen compa. Es muy aliviado. A ver, compañero, otra vez. ¿Qué sería? Utilidades interpersonales. ¿Utilidad? ¿Cuál utilidad? ¿Entre? Nadie se puso a volver este. A ver qué era. Y solo ver un lugar donde encontrar las cosas, porque aquí estamos usando utilidad neta y acá estamos usando ventas. Yo le voy más a que me equivoqué yo a que se equivocara ahí, no ustedes. Entonces, ¿cuál será el correcto? Porque deben de ser el mismo sentido, ROI y ROI. ¿Qué es lo que usamos? La utilidad operativa, ¿con cuál nos quedamos? El ROI de son los ingresos generados netos. O sea, a nadie le llamó la atención que fuese un 75% de los activos. Si vieron, por ejemplo, los balances y las utilidades que generan las empresas en sus ejercicios, pues obviamente no nos va a dar. Son un activo que te genera una rentabilidad de 75%. Y hasta el mismo nombre lo dice. Cuando nosotros estamos hablando de rentabilidad, obviamente no son las ventas, porque las ventas es que entre lo que estábamos nosotros dividiendo, ¿okay? Entonces no hace sentido hacerlo de esta manera. Pero bueno, ahorita nos regresamos, vamos a calcular utilidad neta entre capital. ¿Cuánto tenemos de utilidad neta? ¿Dónde está? 223,300. Y de capital, que es lo que tenemos allá, son 3,066, ¿verdad? Si hubiera esperado hasta llegar aquí,
para ver si a alguien no le sonaba esta parte, pero es lo que tenemos que empezar nosotros a ver, porque parte de nuestro trabajo pues va a ser realizar este tipo de cálculos, va a ser trabajar con estos números, y muchas veces el cálculo pues ahí está, inclusive ya va en automático en una hoja de cálculo que ya está programada para calcular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? El sentido, a ver si nos hace el sentido de los números, también eso es importante. Por eso siempre les pongo las razones repetidas, esta de aquí con esta y este tipo de cosas, para ir como que moviendo ahí la trilla y nos va quitando la piedra. Si lo regresamos aquí al ROA, si tomamos la utilidad neta, y la ponemos para acá, 223,300. ¿Cuánto nos da? 6%. Salió mayor la utilidad del ROE que el ROA. Esto siempre va a ser así para todas las empresas. ¿No? Depende del capital. O sea que a veces para que nos salga mayor, esto tiene que estar así y este aquí a este nivel. No, matemáticamente no se puede, ¿no? Porque siempre el activo es igual al pasivo más capital. Y tu capital siempre va a ser menor a los activos. O cuando, por el peor de los casos, va a ser igual. Entonces siempre va a ser mayor el rendimiento sobre el equity, que es el capital, al de los activos, por lógica matemática. Si un día estamos haciendo este análisis y nos da mayor el ROE que el ROA, pues ya está mal. ¿Okay? Entonces hay que meternos ese chip también. ¿Por qué? Porque para que nos dé mayor tendrías que tener más carga del balance para la derecha, o sea que tenía que estar descuadrado, este hasta aquí y este tener un poco más. Matemáticamente no se puede. Muy bien. Entonces, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. Los otros dos profes, aparte de David, es Isaac Felipe González Mireles. Él también es un dios de las finanzas. Y el otro es León Lucas. No voy a poder tener clase porque era esta clase que di yo, ya la agarraron conmigo. Y animado, ¿verdad? No pueden tronar también. Entonces, estas son las razones financieras, más allá de enseñar a hacer una división que todos sabemos aquí. Entonces, yo le batallé, como pudieron ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber interpretar los números, saber qué nos dicen, contra qué compararlos, preguntarnos, pues ya 3.6, pero pues eso qué es, oye, ¿es bueno, es malo? No, pues depende de qué, de la industria, de la posición, del tratamiento. Esos son los temas que hay que como que comprender un poco más a detalle. ¿De acuerdo? Siguiente clase tenemos que la exposición de mercado de valores. Sí, me toca exponer acá a la compañera de la equipa número 1, muy bien. Entonces, mercado de valores, vamos a ver que hay algunos ejemplos y vamos a platicar. No todo puede ser risas y diversión a clase, nos tenemos que dar una tarea. Pero lo bueno, o malo a la vez, es que la tarea va a ser en equipo. ¿Okay? Dependiendo de cómo se le. Nosotros vamos a tomar los 4 tipos de razones financieras que mencionaron, ¿verdad? ¿Cuáles eran, compañeros? ¿Se los recuerdan? Liquidez, rentabilidad, cobertura y endeudamiento. ¿Es correcto? Entonces vamos a tomar esos 4 tipos de razones financieras y vamos a elaborar 3 razones de cada una. ¿De acuerdo? De cada una vamos a hacer. Y les voy a regalar 2. ¿Por qué? Ustedes las van a escoger las que para ustedes sean más importantes. Esta sí o sí tiene que ir y esta también sí o sí tiene que ir. ¿De acuerdo? Ahí las acomodan donde ustedes consideren conveniente. Entonces ya no van a tener que hacer 10 si mis dedos no me engañan. Esta y esta. Las rojas, exactamente. Que es la de deuda de EBITDA y la de cobertura de intereses. ¿De acuerdo? La tarea es en equipo, exactamente. Hay que recordar cómo funciona. Pues yo voy a entrar a la plataforma, voy a escoger aleatoriamente el trabajo de alguno de los 3, creo que son de 3 los equipos, si no me equivoco, voy a escoger aleatoriamente el trabajo de alguno de los 3 y sobre ese lo vamos a calificar. Entonces, cuando nada más entregan 2, siempre por casualidad escojo el de que no lo envió. Entonces es importante ahí cuidar que los demás compañeros
hagan su chamba, y yo creo que de preferencia pues subir el mismo ejercicio, ¿no? Porque a veces de que, ay no, yo voy a subir este y yo el otro. Ustedes saben, es parte de la coordinación del Excel que bajaron de estados financieros. Ahí mismo hay que agregar una pestaña y ahí hacen las bajas financieras. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer para la tarea. Igual se va a vencer junto con la otra, les voy a dar margen también para la de esta semana, subirla hasta la siguiente, ¿sí? Porque no les pude habilitar ahí el acceso. ¿Alguna pregunta, algún comentario de la tarea? ¿Alguien que no sepa cuál es su empresa? ¿Alguien que no sepa cuál es su equipo? ¿Ok? Bueno, entonces me van a tener que esperar un momento porque vamos a pasar a la lista, pero ya voy a pausar aquí la grabación.